Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En diferentes vídeos de esta formación hemos utilizado scripts de Composer para simplificar procesos repetitivos y evitar la escritura de largas instrucciones en el terminal. Pensamos que estos mejoran significativamente nuestro flujo de trabajo como programadores, por lo que hemos considerado oportuno dedicar un tutorial específico en el que explicarlos con mayor profundidad y recopilar todos los que hemos implementado a lo largo del curso. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Composer, el gestor de dependencias más famoso del ecosistema de PHP, no solo facilita la administración de librerías en un proyecto, sino que también ofrece una funcionalidad que, pese a ser muy útil, sigue siendo poco conocida: los scripts de Composer. Estos scripts permiten definir comandos personalizados en el archivo composer.json, lo que simplifica la ejecución de tareas repetitivas desde el terminal. En esencia, actúan como atajos para comandos largos o complejos. Existen dos formas principales de utilizarlos. La primera consiste en aprovechar los hooks predefinidos de Composer que se vinculan a eventos específicos. Por ejemplo, es posible ejecutar scripts automáticamente antes o después de los comandos install o update. Esto resulta especialmente útil para tareas como limpiar cachés, compilar assets o preparar el entorno tras instalar un proyecto. La segunda opción, igual de poderosa o más todavía, es la creación de nuestros propios scripts personalizados que podremos lanzar cuando nos convenga. Para ello se define el nombre del script en la clave, dentro de la sección scripts del archivo composer.json, y la instrucción a ejecutar como su valor. Con estos conceptos en mente, vamos a repasar los scripts que hemos implementado en el curso para que podáis aprovecharlos al máximo en vuestros proyectos. El primer script importante que abordamos en el curso fue el de migrate::testing, en el vídeo sobre cómo configurar una base de datos para nuestras pruebas automatizadas. Dijimos que este proceso consta de dos pasos. Por un lado, la migración de todas las tablas, y por otro, la ejecución de los seeds de testing para poblar dichas tablas. Encapsular esta operativa en un script permite ejecutarla siempre que cambiemos de proyecto y necesitemos otros datos en la base de datos de pruebas, o también si ésta se corrompiera y hubiera que restaurarla. Fijaos que un script de Composer puede llamar a otro utilizando el símbolo de arroba al inicio del comando. En cuanto a las llamadas a nuestras pruebas, tenemos un script base llamado test que las ejecuta con Xdebug desactivado. Este es posteriormente reutilizado desde otros scripts que acotan el tipo de pruebas que se invocan. Por ejemplo, a través de la opción Group, podemos lanzar exclusivamente los test unitarios, de contrato o las pruebas de humo. Si no sabéis lo que significan estas pruebas, os invitamos a ver los tutoriales del curso que las explican con detenimiento. Os dejaremos los enlaces directos a estos vídeos en la descripción. Otro script que diseñamos fue este de aquí, para centralizar la ejecución de pruebas mediante la técnica de paralelización. Este se divide en dos partes. En la primera ejecutamos los tests con Artisan utilizando la opción Parallel. Y opcionalmente es posible configurar la regeneración de las bases de datos, así como el número de procesos paralelos y el tipo de runner a emplear. Por otro lado, la segunda parte del script se enfoca en ejecutar aquellas pruebas que presentan conflictos al ser procesadas en paralelo. Otro caso muy útil que vimos en el que usar scripts de Composer fue para sacar los informes de cobertura de código, especialmente si los necesitamos generar en múltiples formatos como HTML, XML o JUnit. Y finalmente también os aconsejamos usar scripts para realizar pruebas de mutación. Explicamos varias estrategias para lanzar infection, una básica para aplicar mutaciones en pruebas cubiertas mediante paralelización y otras dos más específicas para mutaciones sobre archivos añadidos y modificados o únicamente para mutaciones sobre líneas modificadas. Además, también os proporcionamos la siguiente instrucción para integrar la ejecución de infection dentro de una pipeline de integración continua. Probemos un par de ejecuciones en el terminal a modo de demostración. Por ejemplo, Composer migrate::testing para regenerar la estructura de la base de datos de testing con los datos de este proyecto. O por ejemplo, Composer test::unit.
para lanzar las pruebas unitarias de la aplicación, y como veis funcionan con éxito. En resumen, los scripts de Composer son un mecanismo potente que simplifica el flujo de trabajo, haciéndolo más limpio, eficiente y fácil de recordar. Actúan como una fuente de verdad, eliminando la necesidad de memorizar instrucciones específicas de cada proyecto y permitiendo usar scripts consistentes en todas las aplicaciones de la empresa. Con la recopilación de scripts del tutorial de hoy, tenéis una referencia para implementar vuestros propios scripts de Composer que os ayuden a mejorar vuestra productividad. Como siempre, si tenéis dudas o queréis profundizar en algún aspecto, os leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo.